Hola a todos, otra vez. ¿Qué tal? Vamos a continuar con los capítulos, con lo que estamos viendo ahora, con lo que quedamos. Lo que hay que ver hoy es un tema interludio, realmente. Es un tema interludio que sirve para definir cosas que vienen después, en realidad. ¿Qué es lo que ocurre con convergencia de funciones? Y con series también, ¿no? Series de funciones. Esto nos va a servir para lo que viene después, que son series de potencia y para definir algunas funciones complejas bien específicas. Este, entonces, en primer lugar, em, no sé, tomamos X un conjunto cualquiera. Esto va a ser en arbitrario, ¿no? X un conjunto cualquiera. Y vamos a denotar esta f de x como todas las funciones que van de x a c. ¿Ya? Todas las funciones que van de x a c. Este, en este espacio, en este conjunto f de x, podemos definir, dado que las imágenes de la función están en C, nos podemos apropiar de todas las propiedades que tiene C. Por ejemplo, de que podemos definir una norma. Podemos definir aquí para todo u, ya toda cualquier función acá en f de x, podemos definirle una norma, la norma suprema, de hecho. ¿Cómo definimos la norma suprema? Bueno, con justamente el supremo de todas las imágenes, de todos los valores absolutos. Norma suprema. Este, y esta norma, por supuesto, que puede tomar valores finitos o también infinitos, ¿no? Esto no está acotado por ninguna. A priori, este espacio X conjunto puede que no tenga ninguna condición especial. Entonces, esta norma bien puede ser finita o no. Para eso definimos, y este es el espacio interesante que vamos a trabajar, definimos y consideramos el espacio F0. F0 es el subconjunto de f de x. eh, Son todas las funciones que van de x a c, pero que tienen norma finita. Ya, entonces, este es el espacio que vamos a trabajar. Por supuesto que, bueno, aquí en este lugar todas las normas son finitas, entonces ya los infinitos no me preocupo. Y esto efectivamente es una norma, significa que cumple la desigualdad triangular, significa que separa los escalares, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera, este espacio, espacio abstracto, es un espacio vectorial normado, de hecho. El par ordenado F0X con esta norma es un espacio vectorial normado complejo. Ya esto muchas veces lo vamos a olvidar así, ¿no? Espacio vectorial normado sobre C. Y hay algunas propiedades extras, de hecho, que cumple este espacio. Este espacio tiene varias propiedades que son interesantes. Y tiene algunos subespacios que son destacados, de hecho. Entonces, nos vamos a quedar con este f sub 0. X sigue siendo un espacio abstracto. X es un conjunto arbitrario que, de hecho, en adelante va a ser también un subconjunto de C. Y bueno, este, lo que nos tenemos que quedar aquí es como ver qué ocurre con la topología en este lugar ahora, ¿no? ¿Qué significa eso? Ver qué pasa con las sucesiones acá adentro, ver qué pasa con las convergencias de las sucesiones, etcétera, ¿no? Ahora que tengo un espacio normado, puedo pensar en sucesiones, puedo pensar en métrica, puedo pensar en distancia entre dos funciones, ¿no? Distancia en el sentido de esta norma. Entonces,
ahora que tengo todas esas nociones, naturalmente nos podemos preguntar cuándo una sucesión converge. Y una sucesión va a converger con esta norma, con la norma supremo, recibe un nombre especial, de hecho. Decimos que una sucesión converge uniformemente. Eso hasta aparece la noción de convergencia uniforme. ¿Sí? Bueno, a otra función. Converge uniformemente a otra función si, bueno, el límite de la norma tiende a cero cuando n sea infinito. No, eso es convergencia uniforme. Vamos a subrayarlo. Convergencia uniforme. Es que, bueno, toda esta sucesión converge a esta otra cosa en norma, ¿sí? En la misma norma suprema. Convergencia uniforme, por supuesto, refiere a que no es una convergencia puntual de funciones, ¿no? Entendiendo por convergencia puntual en el sentido de las imágenes. En tal caso, esto lo anotamos así. Esto se abrevia así. En tal caso, abreviamos o anotamos UN y acá una U. Converge a U. ¿Sí? Eso es convergencia uniforme. Entonces, lo importante es notar la diferencia. Ahora que hay dos nociones especiales, notar la diferencia con la convergencia puntual. Esto es un asterisco, ¿no? Note la diferencia con la convergencia puntual. Realmente son dos nociones súper distintas. La convergencia puntual significa que punto por punto tengo una convergencia en C. Estos son números complejos, ¿no? Esto igual. Lo que significa que una convergencia puntual es realmente una convergencia de números complejos, ¿sí? Convergencia puntual refiere entonces a que depende del X, mientras que la convergencia uniforme es una convergencia netamente de las funciones. Por lo tanto, no depende de la preimagen. Ok. Entonces, bueno, esa es la noción fundamental de convergencia en el espacio F0. Este espacio vectorial. Y por supuesto que si hay convergencia también está la concepción, la idea de sucesiones de Cauchy. Entonces, también está la idea de, bueno, definición. Una sucesión es Cauchy. Aquí UN metida en el espacio F0 es Cauchy. Sí, bueno, cumple todo lo que tiene que cumplir una sucesión de Cauchy. Realmente es Cauchy con la norma supremo. A esto de hecho se le llama Cauchy uniforme. ¿Sí? Porque es básicamente con esta norma uniformizadora que es la norma supremo. Que hace que no dependa, de nuevo, el supremo es tal que al final no depende de las preimágenes. Eso es la gracia. Entonces, hay una proposición que nos da una característica muy especial del espacio F0. Y esto importante es que el X por el momento es abstracto, no tiene ninguna especificación. Dice que una sucesión en F0 es Cauchy uniforme si y solo si converge uniformemente. Sí, solo si converge uniformemente. Esto significa, y lo más típico es que, bueno, hay estas flechas, esta flecha de doble implicancia, hay una flecha que siempre se tiene, ¿no?
Esto es un ejercicio típico de espacios métricos, de espacios normados, de espacios topológicos, que si hay convergencia uniforme, entonces la solución es de Cauchy uniforme, ¿no? Convergencia implica Cauchy, pero al revés no es cierto. Así que Cauchy no necesariamente la convergencia se da dentro del mismo espacio. Cosa que este espacio sí lo cumple. Entonces, si tengo cualquier solución de Cauchy acá, la flecha para este lado también vale, ¿no? Si tengo una solución que es de Cauchy, también va a ser convergencia uniforme. Es decir, que el límite, la función que aparece acá, pertenece al espacio F0. Esto significa, como conclusión final, es que este espacio F0 de X es completo, de hecho, ¿sí? Este espacio F0 de X con la norma es un espacio completo. Eso es lo que se entiende por espacio completo, un espacio que en el cual todas las soluciones de Cauchy convergen, ¿no? Por ejemplo, lo más típico es que Q del conjunto de los racionales metido en R no es completo, ¿no? Porque le faltan los irracionales. R sí es completo dentro de sí mismo. Y como es ya un espacio vectorial normado con todas sus propiedades, esto recibe el nombre, más precisamente se llama espacio de Banach. Ya, esa es una palabrita interesante que aparece, un espacio de Banach. ¿Qué es un espacio de Banach? Bueno, un espacio de Banach es justamente todas las condiciones que le acabamos de mencionar dentro de este espacio. Es que es normado, o sea, satisface las propiedades de la norma, es un espacio vectorial, puedes separar escalares complejos, etc. Y es completo con esta norma. ¿Sí? Eso significa que es Banach. Tiene todas esas propiedades interesantes. Bueno, no nos vamos a detener en todas estas demostraciones. Es un poco innecesario, de hecho. Y un poco largo para todo lo que queremos hacer al final, que es aterrizar todas estas técnicas al mundo complejo. Vale, y ahora si nos remitimos entonces a las concepciones de series de funciones, sobre series de funciones, tenemos que estudiar todos los tipos de convergencia de series de funciones. La más importante de todas, como la más fuerte, la más como rígida y potente, es lo que se llama convergencia normal, ¿no? Entonces, dada una sucesión en el espacio F0, decimos que esta serie U sub n, la serie de las funciones, es normalmente convergente ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Bueno, que la serie real dada por las normas, por eso es normalmente convergente, esta serie creada con las normas es convergente, ¿no? Es decir que, bueno, me da un número finito. Eso es lo que llamamos normalmente convergente. Entonces, podemos estudiar ahora series de funciones, ¿no? Y las series de funciones, vamos a decir que hay una convergencia de la función, en esa serie de funciones, si es que hay convergencia uniforme, perdón, si es que hay convergencia con las normas, ¿no? Eso llamamos convergencia normal. ¿Y por qué esta concepción es tan potente? Pues porque esta concepción implica a las demás. Si borramos aquí, la convergencia normal entonces significa que, por ejemplo, vamos a dejar en evidencia una implicancia acá.
Entonces, si tengo una sucesión que es normalmente convergente, vamos a abreviarlo así por espacio, lo voy a abreviar normalmente convergente. Entonces, para todo x en x, si ahora lo hago, empiezo a verlo de manera puntual, esta serie con las imágenes, que es una serie de números complejos, ¿no es cierto? Esta serie es absolutamente convergente. Ya, retomamos entonces ahora las nociones de convergencia de números complejos y de números reales también, ¿no? Que era lo que habíamos visto en C, habíamos visto convergencia usual, convergencia absoluta, vimos los criterios de la raíz, aparecían los criterios de comparación, del límite, etc. Todas esas cosas aparecen acá porque esta es una sucesión, una serie más precisamente de números complejos. Y si yo tengo que hay una convergencia en las funciones en sí misma, eso me implica inmediatamente que hay una convergencia en la serie, pero de las imágenes, ¿no? Es algo que naturalmente tiene que ocurrir, porque si las funciones se comportan bien, las imágenes con mayor razón. Y además la convergencia absoluta. Recordemos que una convergencia absoluta también a su vez implicaba una convergencia usual. Entonces, da lo mismo si acá yo le coloco rayitas o no, ¿no es cierto? Ambas series van a ser convergentes, ¿sí? Independiente si va la rayita o no va la rayita acá. Ok. Vale, y ahora ¿cómo combinamos entonces lo anterior? Porque, bueno, sabemos que una serie, de hecho, es una sucesión, ¿no es cierto? Una serie, vamos a conectarlo con lo que dijimos hace un rato. Pues la serie, esta serie de las sumas de las sucesiones, esta serie es un límite, ¿no? Es el límite de la sucesión, como bien sabemos, es el límite de la sucesión dada por las sumas parciales, ¿no? Desde k igual, no sé, 1 hasta n, por ejemplo, de los u sub k. ¿No? Es la sucesión de las sumas parciales. Esta sucesión tiene por límite este objeto de acá, ¿no? Entonces, si es que tengo esta cosa de acá, tengo una sucesión acá, u sub n, de funciones en el espacio F0, esta sucesión puedo concebir otra sucesión, que es la de sumas parciales. Esta otra sucesión converge a esta serie. ¿De qué modo converge a esta serie? Converge de un modo uniforme. Siempre y cuando, y esto es lo que vamos a notar, siempre y cuando haya convergencia normal. Es decir, tenemos una condición que acá me conecta todo lo anterior. Si tengo una serie de funciones. Esta serie es una función nueva, que bien se puede probar, que esto no es difícil para nada, que si los sumandos, la sucesión, los u sub n, pertenecen todos al F0, es decir, que tienen norma finita, se puede probar que esta serie también, es decir, es cerrado con la suma, con la serie, ¿no? Se puede probar que esta cosa también converge acá adentro, ¿sí? Y eso es nada más que por desigualdad triangular. Si tenemos eso, y esta convergencia es normal, es decir, tenemos que esta cosa es normalmente convergente, entonces la sucesión de sumas parciales que habíamos escrito recién converge de manera uniforme a este límite u. Sí, eso es algo que también naturalmente tiene que ocurrir,
siempre y cuando acá haya convergencia normal, ¿no? De la serie. Estas nociones entonces son como muy potentes la una con la otra, ¿no? Convergencia uniforme es la mejor convergencia que se puede pedir a las sucesiones de funciones, y la convergencia normal de series de funciones es la mejor convergencia que se le puede pedir también. Entonces las dos concepciones potentes tienen que calzar de alguna manera, que es así. Y por último hay otra concepción que es bueno, por cierto, estas cosas quedan de ejercicio, ¿no es cierto? Todo esto se puede demostrar, está hecho en el apunte y no es para nada complicado. De hecho es bastante corto. Hay otra concepción que es importante destacarla, que es qué pasa cuando todas estas cosas ahora ya las funciones son continuas, ¿no? ¿Qué pasa con la continuidad? Entonces anotamos así: C de X. C de X son las funciones. Vamos a anotarla más precisamente C sub 0 igual, ¿no? Para hacer notar que la norma es finita. Entonces son funciones con norma finita, pero que f es continua. Pensando entonces que ahora el X ya no es un conjunto cualquiera, sino que es un espacio métrico. Vamos a pensar que es un espacio métrico. Insisto que el X después se va a aterrizar a un subconjunto de los números complejos. O de C a la n, por ejemplo. Entonces, este espacio, que es el de las continuas con norma finita, este espacio, bueno, es un espacio especial, ¿no? Es un espacio especial porque es un subconjunto de acá, y de hecho, más precisamente, es un subespacio vectorial, ¿no? Es un subespacio vectorial de este espacio vectorial. Habíamos visto que este espacio vectorial era un espacio de Banach. Entonces vamos a anotar eso, es un subespacio de F0X. Puesto, ¿qué significa que sea subespacio? Que de nuevo, esta cuestión, el C0, las continuas, puedo sumar continuas, me da una continua, puedo multiplicar por escalares una función y me da una función continua, etc. La norma preserva la finitud. Este de acá era un espacio de Banach, lo que significaba que las sucesiones aquí son de Cauchy, convergentes. Todas las de Cauchy acá convergen dentro del mismo espacio, y se puede probar que este también es cerradito. Se puede probar que este espacio también es cerradito, lo que significa que también es de Banach. De hecho, en términos topológicos, este de acá es un subconjunto cerrado de este de aquí, ¿no? Y ese es un teorema que vale la pena escribir. El espacio de funciones continuas con norma finita es cerrado en el F0. ¿Qué significa eso? Nuevamente, que el espacio sea cerrado significa que si tomo cualquier sucesión de funciones continuas, el límite también va a ser una función continua, ¿no? Esto significa entonces que si tomo una sucesión de funciones continuas que converjan a otra función, una sucesión de funciones continuas que converjan a una función, esta función necesariamente va a pertenecer a las funciones continuas. Y además les tenemos que, bueno, toda esta concepción de convergencia es en uniforme. Eso es lo que está escrito acá muy resumidamente. Que, de nuevo, una sucesión de funciones continuas que converge uniformemente a otra función, necesariamente esta función también va a pertenecer a C0X, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Eso significa que este espacio es cerrado en F0. Y como es un subconjunto cerrado en un espacio de Banach, de hecho se puede concluir que este también es de Banach. Es decir, que también es completo y bueno, en realidad todo funciona bien, ¿no? Después se puede hacer este traspaso, lo mismo, conectarlo con lo que está acá arriba, ¿no? Eso queda pendiente para usted. ¿Qué pasa entonces si tengo una serie de funciones continuas?
Si tengo una serie de funciones continuas, ocurre el mismo fenómeno. Puedo reemplazar estas mismas cosas acá, en vez de poner f0, coloco c sub 0. Si tengo una serie de funciones continuas, entonces el límite es una función continua y que es la convergencia normal me va a explicar que es convergencia uniforme de esta misma forma, no es lo mismo. Todo este traspaso de C0 se puede hacer lo mismo que en el F0. Porque son espacios que se comportan de la misma manera. Entendiendo que este es un subconjunto cerrado muy destacado y muy especial del F0. Y ahora, lo otro que hay que mencionar es una cosa, ¿cómo decirlo? Más bien a modo de apéndice. Es decir, que es como un anexo que no vamos a entrar mucho en detalle, pero que igual su importancia no es menor porque se relaciona con las funciones holomorfas que vamos a ver. Eso lo vamos a ver más adelante, eso sí. Que hay otra concepción de convergencia que se llama convergencia uniforme sobre compactos. Eso se relaciona con las funciones holomorfas. Pero esa conexión se ve mucho más adelante. Entonces, vamos a escribir la definición y vamos a ver qué significa exactamente. Entonces, les decía que esta sucesión, tenemos una sucesión metida ahora simplemente en f de x. Sí, vamos a tomarla en f de x. Una sucesión cualquiera en realidad. Podemos pensarla incluso aquí como sea. Hay otra concepción que en vez de convergencia uniforme, hay otra concepción que es parecida, que es de convergencia uniforme sobre compactos. Entonces, ¿qué significa esto? Es muy parecido a lo anterior, pero en vez de la convergencia es como global, sino va a ser como específica dentro de ciertos compactos. Entonces, decimos que la sucesión converge uniformemente sobre compactos. Converge uniformemente sobre compactos si existe otra función en el mismo espacio que estamos trabajando, tal que para todo compacto metido dentro del X se tiene que hay convergencia uniforme. Restringida al compacto, converge uniformemente a la función restringida al compacto. En este caso, para abreviar esta cosa, para abreviar esto, lo que uno dice y anota simplemente es, vamos a ponerlo acá abajo, en tal caso, lo que uno escribe es U sub n converge así, uniformemente sobre compactos, es decir, UC a la función a la función, todo esto están definidos dentro del X, esto está definido dentro del X. La norma puede ser finita o no, da lo mismo. Las funciones pueden ser continuas o no, da lo mismo. Pero es importante que ahora la convergencia se da sobre todos los compactos, ¿no? Es como las componentes compactas del conjunto. Entonces podemos pensar qué pasa con las componentes compactas de, no sé, de R, ¿no? Por ejemplo, los subconjuntos que son, no sé, los intervalos cerrados, por ejemplo. O la unión de intervalos cerrados. Y estas funciones también tienen propiedades especiales. Es una concepción que puede ser un poco más débil que la convergencia uniforme, porque por supuesto que una convergencia uniforme me implica esta de acá, pero que también tiene propiedades interesantes y como decía, lo vamos a ver después cómo se conecta con las funciones holomorfas. Bueno, ahora todo lo anterior que acabamos de ver, todo esto de convergencia de funciones, series de funciones, etcétera, en realidad todo lo vamos a aterrizar a algunas funciones que son especiales del mundo complejo y que se definen mediante series.
que son, por ejemplo, en primer lugar, antes de hablar de esto, de ciertas funciones especiales, queremos referir a las funciones exponencial, por ejemplo, a la función seno, a la función coseno, etcétera, algunas cosas así. Y que para entenderlas en primer lugar hay que hacer un paso previo, que es realmente estudiar series de potencias. ¿Qué son las series de potencia? Bueno, realmente es lo mismo que las series de potencia en variable real, ¿no? No hay ninguna diferencia más. La- Solo que ahora las series son complejas realmente. Tenemos que entender que estas son realmente, efectivamente, son series de funciones. Entonces, por eso había que hacer el bypass anterior. ¿Qué es una serie de potencias? Bueno, una serie de potencias es una serie de funciones de una forma bien específica, como ya usted debe conocer. Son series de la forma a sub n z menos z0 a la n. De n igual 0 a infinito. ¿Sí? Donde los a sub n son números complejos, z0 un número complejo fijo, ¿no es cierto? Al cual, bueno, estos se le llaman, ¿no es cierto? Le ponemos nombre. Estos se llaman coeficientes de la serie de potencia. El z0 se llama el centro, ¿no es cierto? Donde gira alrededor la serie de potencia. Por supuesto que a la sub 0 se le llama término constante, etcétera, o término libre. Estas son, es una serie de funciones, pues esto es una función. Cada una de estas cosas para todo n es una función. Esto es una sucesión de funciones y estamos mirando su serie. Y como por lo tanto podemos aplicar toda la información que teníamos de antes, ¿no? Ver cuándo tiene convergencia normal, por ejemplo. Ver cuándo esta sucesión converge uniformemente, ¿no? Eh, para ello existe una cosa que se llama el lema de Abel, que usted lo puede encontrar ahí en el apunte. El lema de Abel es un lema previo que me permite estudiar cuándo esta serie tiene sentido, que es lo que se llama, que vamos a ver enseguida, que es lo que se conoce como radio de convergencia, ¿no? Cuando el radio de convergencia viene a ser cuando esta serie tiene sentido, y para entender bien el radio de convergencia existe algo que se llama el lema de Abel. Eso es para estudiarlo así como técnico, ¿no? En el nivel así como muy preciso de dónde sale el radio de convergencia y cuáles son los métodos para usar. Este. em, pero bueno, más precisamente, si pasamos el tema de radio de convergencia, vamos a escribir la definición formal entonces. Por términos de notación, para abreviar tema, uno coloca simplemente z0 igual 0, entonces queda a sub n z a la n, ¿no? Pero por supuesto que las series están definidas así, en cualquier z0 complejo. Entonces, bueno, escribimos lo que es el radio de convergencia, ¿no? ¿Qué es el radio de convergencia? Lo mismo, sea a sub n, suponiendo que está centrada en 0, una serie compleja, una serie de potencias. Definimos vamos a definir un conjunto. El conjunto es el siguiente. Son todos los radios mayores o iguales que 0, tales que esta serie, basada en los coeficientes con valor absoluto y con potencia fija por este R que está acá, es convergente. Ese conjunto.
¿no? Entonces, estamos pensando que, por ejemplo, efectivamente el número r igual a 0 pertenece a este conjunto, ¿no? Este i es un intervalo real, es un conjunto de números reales positivos. El número r igual a 0 pertenece aquí dentro, porque, bueno, te queda una suma de puro 0 y eso siempre es convergente, pero pueden haber números que sean más grandes que 0. Esos numeritos son especiales porque son aquellos números en los cuales esta serie va a converger. Si yo miro, si miramos los zetas tales que tengan radio, tales que tengan radio igual a ese, a algún r que pertenezca acá adentro, entonces esta serie yo puedo mirar qué pasa con la convergencia absoluta, ¿no? Si tomo la convergencia absoluta, bueno, yo sé que esto se para así. Y acá, para los z que tienen módulo igual a r, voy a reafirmarme esta serie de acá. Entonces, si ahora yo considerase esta serie por sí sola, le coloco acá barra, por desigualdad triangular, en este rango de aquí va a estar acotado por esto. Y yo sé que es finito. Entonces hay convergencia. Estos R lo que vienen a hacer es como mostrarme todo el espectro posible donde estas series convergen. Básicamente esa es la idea. Y entonces, el R más grande posible, el R más grande de todos estos posibles que vienen acá, es donde tengo una mayor región, la mayor región posible donde esta serie es convergente. Entonces, precisamente me interesa ver cuál de estos radios es el más grande. Y eso se llama el radio de convergencia. Entonces, el radio de convergencia es el supremo de este conjunto. ¿Sí? Esto muchas veces se anota así. Rho. ¿No? Rho es el radio de convergencia. Es como el más grande posible valor en la más grande posible región donde converge la serie. Y note de inmediato que este conjunto I tiene cota inferior, pero no necesariamente tiene cota superior en R, ¿no? Tiene cota inferior 0, pero cota superior no tiene. Muchas veces, de hecho, el radio de convergencia es precisamente infinito, que es cuando la región donde esta serie converge es en todas partes, ¿no? Que está definido realmente en todos lados. Entonces este supremo, este rho, realmente es un número que vive en el intervalo 0 infinito, ambos extremos cerrados. ¿Sí? Bueno, el caso, hay un caso que hay... Los dos extremos son comentables, ¿no? Los dos extremos son comentables. ¿Qué pasa si es que el rho vale 0 y qué pasa si es que el rho vale infinito? En los otros casos también es el caso más normal, de hecho. El caso más normal es cuando está entre 0 e infinito. El caso rho igual 0 es el caso más fome. ¿Qué pasa si el rho vale 0? Es porque el supremo de este conjunto es 0. Es decir, que esta serie converge solamente cuando z vale 0. Para eso va sub n. Que es el caso más fome, o sea que el radio de convergencia en la región donde converge la serie es un puro punto, que es el centro de la serie, que en este caso es 0. Si el rho es infinito, es el caso mejor de todos, porque ahí es donde la serie converge en todas partes, en toda la región del plano. Y entre 0 e infinito, bueno, son los casos más típicos, que es cuando realmente tengo un disco, ¿no? Un disco que tal cual es un disco, no es un punto ni el plano completo. Un disco o un disco acotado y va a ser un disco abierto, más precisamente. Entonces, vamos a enunciar qué propiedades tiene el radio de convergencia. Entonces, propiedad
importante que defina el radio de convergencia, sea S, la misma serie de antes, esta misma serie de antes, de las mismas, lo mismo de antes centrado en 0, y el radio de convergencia, ρ de S, ¿no? Rho, vamos a suponer que es estrictamente mayor que 0, ¿ya? O sea que no converge solo en un punto, sino que tiene un espacio más grande. Y puede ser infinito. Entonces, ocurren dos cosas. Dos cosas muy básicas. Voy a borrar acá abajo. Primero y segundo. En primer lugar, es que la sucesión de sumas parciales, eso que habíamos notado como Sn, converge uniformemente sobre compactos a este límite S. ¿Compactos de quién? Bueno, compactos en el disco centrado en el centro, ¿sí? De radio ρ. ¿Sí? El radio este mismo ρ. La convergencia es uniforme sobre compactos. Ya tiene que tener ojo de que puede que la convergencia seca no sea uniforme tal cual, sino que va a ser precisamente uniforme sobre compactos. Ojo. Y por supuesto que si tengo un número complejo cuyo radio es más grande que este radio de convergencia, entonces la serie evaluada en Z0 tiene que diverger porque estoy lejos del radio de convergencia, ¿no? Esta serie diverge en C. Esta ya es una serie compleja. Bien, entonces, bueno, ahí tiene la definición del radio de convergencia, que lo habíamos visto en el supremo de este conjunto I. Y esta es una primera propiedad fundamental del radio de convergencia, que precisamente es un radio de convergencia en el sentido de que si tengo un radio más grande, de hecho la serie va a diverger, y que la sucesión de sumas parciales hay una convergencia uniforme en el disco, en la región de convergencia. También la demostración se puede ver ahí en el apunte y bueno, lo que voy a escribir ahora es un resultado estándar de variable real, un resultado estándar de series, es que el método para calcular un radio de convergencia es con una ecuación que viene del criterio de los criterios que vimos antes de convergencia de series de números. Como tengo una serie de potencias, estoy pensando que ahora los z son números evaluados, son precisamente números complejos. Esto se transforma en una serie de números complejos y por lo tanto puedo aplicar lo que vimos antes, que era criterios de convergencia de serie de números, como el criterio de la raíz, el criterio de la razón y toda esa información que vimos al respecto. En particular, el criterio de la raíz y de la razón entregan mucha información para este tipo de series, eso no es difícil de ver. Ambos, el de la raíz y de la razón, entregan información muy valiosa para la serie de potencias. Y desde ahí yo puedo obtener una fórmula muy explícita con esas herramientas para calcular el radio de convergencia ρ. Eso es un teorema cuya demostración realmente es muy simple y viene de ahí, ¿no? Viene de aplicar las herramientas que vimos antes. Entonces lo escribimos, CAS, lo mismo de antes, esta misma serie, a sub nz a la n. Entonces el radio de convergencia ρ de s se calcula como 1 dividido el lim sub de qué, de los coeficientes en raíz enésima. Ya, ese es el truco, la fórmula, el cálculo de cómo se encuentra un radio de convergencia. Y así pues, uno puede empezar a estudiar. Yo le puedo dar una serie como las que de hecho la que le coloqué en la prueba online.
que era con un z elevado a n por n más 1. Eso es una serie de convergencia, pero que está disfrazada, porque no es de la forma z a la n, sino z a la n y con algo más. Pero realmente es una subsucesión de esta serie, de esta sucesión de sumas parciales, una subsucesión, cuyo límite es el mismo. Y ahí puedo calcular radioconvergencia con esta fórmula, ¿no? Yo le puedo poner ahora cualquier serie de potencia y le voy a pedir que me encuentre su radioconvergencia de esta manera. Esa es la forma óptima. Ahora, así que, bueno, ejemplos sobran, ejemplos hay un montón, ejemplos se pueden encontrar, se pueden hacer los mismos ejemplos para la variable real. En vez de colocar una x a la n, coloco z a la n y miro cuál es el radio que le corresponde, etcétera. Entonces, en la región del disco centrado en Z0 con este radio hay una convergencia muy precisa para este tipo de series de potencias. Y luego, además, las series de potencias también se pueden operar entre ellas, ¿no? Las series de potencias se pueden... ¿Qué se puede hacer con las series de potencias? Bueno, se pueden sumar, se pueden restar, si es que se puede sumar, se puede restar, y se pueden multiplicar también. Se pueden sumar y multiplicar series de potencias, el resultado sigue siendo una serie de potencias, y lo interesante es ver qué pasa con... si tengo algo así, ¿no? Ay, perdón. Ahí, AN más BNZ a la N. Y tengo otra cosa, que es ANZ a la N. Por AN, B sub NZ a la N. Si tengo esa suma de series de potencia, multiplicación de series de potencia, lo que resulta de nuevo una serie de potencias. ¿Qué pasa con los radios de convergencia de esta serie suma? ¿Qué pasa con los radios de convergencia de la serie multiplicación con respecto a los radios de potencia de la serie originales, ¿no? De la serie con los A sub n y la serie con los B sub n. Eso también se puede estudiar. En general el radio cambia, el radio de convergencia cambia, pero igual se sigue manteniendo una desigualdad. Ahí lo puede consultar en el apunte. Lo interesante es ver precisamente qué pasa con los radios de convergencias. Y a nivel funcional, si tengo una serie, esta es la suma de la serie, ¿no? S1 más S2. Y esta es la multiplicación de series, S1 por S2. Si lo miro como funciones, la función definida en los radios de potencias correspondiente a cada uno, si lo evalúo esta función, efectivamente se evalúa en S1 más S2. S1 de Z más S2 de Z. Y acá esta función producto, efectivamente, si yo lo evalúo en Z, es S1 de Z por S2 de Z. Entonces se conserva eso naturalmente, de que evaluar las imágenes es evaluarla en la multiplicación o en la suma correspondientemente. Incluso este fenómeno también se cumple si es que yo quiero componer series. También se pueden componer series. Y eso es un fenómeno bien interesante porque si compongo series de potencias, queda realmente algo que es bastante complicado, que no vamos a escribir. Pero también puedo pensar en una serie resultante, también puedo calcular su radio de convergencia. Y esa noción viene de, lo mismo de acá, viene de la noción funcional de componer funciones, ¿no? Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle en esta parte. Lo que ocurre es que básicamente las series de potencias se pueden operar como suma, multiplicación y composición,
lo cual es lo mismo que viene del mundo de las funciones, ¿no? Del mundo funcional. Entonces, a lo que va esto es que realmente las series se pueden operar y funcionan bien, tal cual como lo hacen las funciones. Y además hay una propiedad adicional que tienen las series, que también viene del mundo funcional, netamente de las series complejas, es que si tengo una cosa así, a sub n, zn, pensándolo como función s de z, esto es una función definida, ¿cierto? Para los z que viven ¿dónde? Los z tienen que vivir en el disco central en el centro, que en este caso es 0, con su radio de convergencia ρ. En esta región, esta serie funciona bien y por lo tanto me define una función s en la variable z. Esta serie se puede derivar, ¿sí? Esta es una serie que le puedo calcular la derivada y por lo tanto precisamente esta s es una función holomorfa. Entonces s es una función holomorfa. Entendiendo de nuevo, s es una función que está definida así, donde al z lo manda esta cosa de acá. Este va a ser una función holomorfa y ocurre lo que tiene que ocurrir, que la derivada de esta cosa es la serie derivada. ¿Cuál es la serie derivada? Es tomar la serie de n igual, ahora lo hago a partir de, ay perdón, acá era de 0, ¿cierto? Serie de potencia ahora es de 1. ¿Y cómo se deriva esta cosa? Bueno, al derivar los coeficientes a coeficientes, es decir, me aparece n veces a sub n por z a la n menos 1. ¿Sí? Cada uno de estos coeficientes es un polinomio, de hecho, por lo tanto es holomorfo. Cada uno de estos se puede derivar, perdón. Y la suma, de hecho, esta serie también me da algo que es holomorfo y su derivada corresponde a derivar cada sumando, ¿no? Tal cual. Y además se puede además probar que el dominio de esta función S', que es la serie, perdón, es la función derivada esta de acá, esto define una serie nueva. Por lo tanto tiene su propio radio de convergencia. Se puede probar que estos radios de convergencia de hecho son iguales. ¿Sí? Se preserva el radio de convergencia y realmente todo funciona como debería funcionar. Funciona bien, ¿no? El concepto de holomorfía en realidad se preserva por todas estas cosas. Y bueno, de hecho la demostración no es muy corta, tampoco es tan difícil de entender, pero tiene hartos trucos. Y se ocupa acá el lema de Abel en lo fundamental. Vamos a anotar acá, usar lema de Abel. Pero bueno, a lo que va todo este comentario de nuevo es que las series de potencias están muy relacionadas con las funciones. Tanto así que se pueden sumar, tal cual como lo hacen las funciones, se pueden multiplicar, se pueden componer y se pueden derivar. ¿Sí? Se pueden derivar. Tal cual como lo haría una función holomorfa, que se puede derivar. Y se preserva esto, tal cual. Se preserva tal cual como lo hacíamos en función holomorfa. Y esto también es, de hecho, es lo mismo que pasa en variable real, ¿no? No hay ninguna dificultad, no hay ninguna diferencia. Salvo que ahora la función holomorfa, recuerdo que significa que hay que corroborar que se tiene Cauchy-Riemann, ¿no? O bien probar que, bueno, que la derivada es una transformación lineal compleja. ¿Sí? O que existe, también se puede ver por definición, porque existe el límite por definición. De hecho, la demostración de este teorema, si lo ven en el apunte,
no ocupa ni el Cauchy-Riemann ni la transformación lineal compleja, sino que ocupa la definición por el límite. ¿Sí? Y pues aquí quedamos, po. Entender que esto senta la base de lo que viene después, que son las transformaciones, o sea, las funciones como básicas de complejo, que son la exponencial, que son el logaritmo, que son las trigonométricas, que son las potencias, que son las raíces. Todo eso da una riqueza mucho más grande a las funciones holomorfas, que no son simplemente los polinomios como hemos visto. Entonces, el propósito de todo lo que hicimos ahora en este momento fue hacer un bypass por básicamente teoría de espacios normados, ¿sí? En general, series de funciones, sucesión de funciones y espacios de Banach, que es algo como que es muy abstracto en realidad, como muy general. Después se aterriza esa información a series de potencias. Luego se vuelve a ocupar las nociones de convergencia uniforme, se vuelve a usar la noción de convergencia uniforme sobre compactos, por ejemplo, para posteriormente aterrizarlo más aún a estas funciones especiales que son la exponencial, logaritmo, etc. Sí, ese es el orden de la jerarquía.